6 años. 6 años es lo que le tomó a esta película llegar a las salas de cine, pero al menos está aquí, no como otra película que fue anunciada en 2019. Y ahora que existe, ahora que podemos ir a verla, la cuestión es, ¿la película es fantástica? Pues verán, Matt Shakman, el director de WandaVision, vuelve a lograr dejar su huella en el MCU con una entrega que, al igual que su serie, sobresale del resto de las películas de este universo gracias a las múltiples decisiones artísticas que toma para enfatizar que no estamos viendo solo otra película de Marvel Studios. Desde que empezamos con ese hermoso montaje en el que se desglosa cómo obtuvieron sus poderes nuestros personajes, y los 4 años que han pasado desde este evento, con gráficas muy sesenteras y un narrador utilizando un acento parecido al de la época, sabes que la película será distinta a lo que hemos visto por parte de Marvel hasta la fecha. Pero al igual que la serie, la cinta comete el error de no comprometerse de lleno a darle la espalda a la fórmula del estudio, especialmente en su último acto. Amé que al igual que Loki y la TVA, la dimensión en la que esta historia se sitúa sea una versión futurista de los 60s, repleta de tecnología analógica que a la vez es muy avanzada. Los interiores, la vestimenta, inclusive los autos que aparecen pertenecen a esa época, y el fantástico soundtrack de Michael Giacchino demuestra un genuino intento por salirse de las convenciones a las que el mismo estudio nos ha acostumbrado. Pero el tercer acto termina volviéndose una película más de Marvel, con una gran pelea contra un villano que no aporta mucho al drama familiar del cual se basa la película, ni a la trama más allá de ser el motivo por el cual la Tierra corre peligro. Sé que los dos grandes villanos de esta familia son Doom y Galactus. El primero obviamente no se podía utilizar porque Doomsday, pero considero que Galactus es una amenaza que, al igual que Thanos en su momento, da para mucho más. Pero bueno, los Cuatro Fantásticos. Pedro Pascal, que ya está en la sopa, aparece. No lo culpen a él, culpen a su agente. Hace un buen papel como el frío y calculador Reed Richards, pero al verlo en pantalla no tuve el mismo sentimiento que sentí con el Superman de David Cornswet. No porque hiciera una mala interpretación del personaje, solo pienso que el guión no le ofreció mucho para brillar en el papel. Pedro Pascal no sabe actuar mal, pero volverlo a ver como el padre que debe proteger a su hijo me hizo pensar demasiado en Mando, sobre todo con todo el tema de entregar a Grogu de la segunda temporada, el cual es muy similar al de esta película. Vanessa Kirby, por otro lado, me pareció que hizo un gran papel como Sue Storm, especialmente con todo ese plot sobre su embarazo, el cual es muy obvio al ver los últimos avances, pero del que tengo la esperanza desconozca a la mayoría de la gente antes de ver la película. Sus escenas juntos se sintieron genuinas, es decir, se las compro como pareja, aunque no sentí que había tanta química. En mi función vi el avance de Materialistas antes de la película y sentí que Pedro tenía más química ahí con Dakota Johnson que acá con Vanessa. Pero funciona para un personaje como el de Reed. Tanto Ben como Johnny fueron interpretados increíblemente por Ebon Moss-Bachrach, mejor conocido como el primo Richie de El Oso, el otro oso, y Joseph Quinn respectivamente. Su dinámica es la que mejor aprovecha el humor del MCU, aunque la película también comete el pecado de interrumpir el drama para hacer un par de chistes con Johnny, aunque a menor escala. Ese encanto que tiene Richie como un personaje duro por fuera que a la vez es muy cálido se traduce perfectamente en la interpretación de Ebon como Ben Grimm, un personaje que genuinamente es duro por fuera pero está lleno de carisma y prefiere cocinar en vez de luchar. El plot con su liga me pareció que sobraba un poco, en su lugar me hubiese gustado verlo interactuar con más gente como lo hace al inicio. Hay solo una escena donde ese clásico tema donde reflexiona sobre la humanidad que perdió tras el accidente sale a la luz, pero disfruté más verlo aceptando lo que es, como en el hecho que sin importar el lugar siempre estuviese vestido para la ocasión. También adaptaron perfectamente a Johnny. Esa sensación de el señor todo lo que se mueve es válido, y eso es completamente opcional, se siente en la interpretación de Joseph Quinn, especialmente al ponerlo frente al Silver Surfer de Julia Garner, quien también hizo un increíble papel como Shalla-Bal. Considero que la complejidad de Galactus fue vertido en ella, porque aunque no es necesariamente un villano o un antagonista, tiene toda esta maldición de estar destinada a ser la portavoz de Galactus, avisando de su llegada como último acto de misericordia porque alguna vez estuvo en el lugar de estas víctimas. Y cada una de sus escenas después de su primera aparición me parecieron llenas de intensidad, lo cual aprecié bastante.
Estoy casi seguro que es precisamente el personaje de Joseph Quinn el que más presume sus poderes a lo largo de las casi 2 horas que dura la cinta, seguido por el de Vanessa Kirby con su invisibilidad, y después Evan y Pedro, con la fuerza de Ben siendo utilizada en solo un par de secuencias, y la elasticidad de Reed apareciendo esporádicamente a lo largo de la película, sin contar el montaje del inicio. Supongo que esto se debe a ese tema de la elasticidad en live action, mismo que obligó a Kamala Khan a tener poderes de energía en vez de ser elástica, pero en ningún momento consideré que su poder se veía mal en acción. Hay unas cuantas escenas donde estira sus brazos lentamente solo para poder alcanzar un lugar lejano donde sí les falló el CGI. Pero la película cuenta ya con 4 personajes que son 90% CGI, así que lo puedo dejar pasar. Lo que no puedo dejar pasar es la cantidad de CGI notorio con el que el bebé de Sue y Reed cuenta. Así es, banda, finalmente el MCU tiene a su propia Renesmee. DC ganó por un par de años con Flash, pero al menos ya estamos todos parejos. No comprendo en lo más mínimo esta decisión, aunque entiendo por qué tuvieron que hacerlo al final de la cinta. De ahí en fuera no tengo forma de justificar el que Franklin fuera computarizado la mayoría del tiempo que pasa en pantalla. Creo que Ralph Ineson fue un excelente Galactus. Su diseño me encantó, su voz e interpretación verdaderamente me impactó, en especial cuando lo conocemos por primera vez en su nave y solo vemos sus ojos. Así que si lo volvemos a ver, me encantaría que él retomara el personaje. Dicho todo esto, tuve un gran problema con su enfrentamiento. Cuando pienso en Galactus siempre pienso en este ser capaz de absorber la energía de un planeta entero. Sé que no siempre ha sido el caso, y utilizar una máquina es más sencillo que masticar, pero es justo eso a lo que me refería con que 4, técnicamente 5, metahumanos no deberían ser suficiente para hacerle frente al devorador de mundos, o por lo menos no de la manera en que lo hicieron. La pelea se siente más como una excusa para ponerlos a pelear que una forma genuina de derrotarlo. Creo que los nuevos Vengadores lograron hacer algo mejor con sus temas de antagonista en el tercer acto que la familia fantástica con Galactus. Así que, volviendo a la incógnita inicial, considero que Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos es una fantástica película. Honestamente, sí. Su estilo y presentación son tan distintos a lo que hemos visto antes de Marvel Studios que solo por esto la película se gana esa descripción. Pero dentro también hay un drama familiar que, aunque no profundiza tanto en el mismo para darle lugar a las cosas de superhéroes, nos introduce o reintroduce a una de las familias más especiales de las historietas con una película bastante palomera. No creo que sea de lo mejor que el MCU nos ha ofrecido, pero al igual que Thunderbolts, estos son los primeros pasos hacia una sólida conclusión al MCU que tantos apreciamos y muchos más conocemos. En fin, comenten lo pequeño que es el devorador de mundos en la película, o sobre su heralda. Denle like si les gustó el video y si no, también. Suscríbanse para más reseñas mal hechas y nos vemos en la próxima función.